El primer paso es montar las cotas de montaje del cierre mecánico. Cartucho equilibrado de ejecución simple o doble. Seguidamente aflojaremos, sin sacarlos, los prisioneros de la camisa. Finalmente, podremos aflojar las tuercas del cierre y separarlo hacia atrás. Seguidamente, retiraremos la voluta. Para hacerlo, aflojaremos las tuercas de los espárragos que unen la voluta con la caja. Es aconsejable mantener los espárragos en la voluta. También retiraremos la punta plana. El tercer paso es el desmontaje del rodete. Para ello, utilizaremos la técnica de la contratuerca, pudiéndonos ayudar de la chaveta del lado del acoplamiento. Tras el rodete, nos saldrá la arandela del eje y la chaveta del rodete. Seguidamente, podremos desmontar la caja, lo que finalmente nos dará acceso al cierre mecánico. Una vez más, recomendamos dejar los espárragos enroscados en la caja. Ahora ya podremos retirar el cierre mecánico tan solo deslizándolo por el eje. Si el motivo del desensamblaje es la revisión o reparación exclusiva del cierre mecánico, no hace falta desmontar nada más. El quinto paso es sacar el separador. Para un cómodo manejo del soporte de rodamientos, es recomendable retirar también la pata de apoyo. Finalmente, si el motivo del desensamblaje es hacer un cambio de rodamientos, retenes, eje, etc., procederemos con el desarme del soporte de rodamientos. En primer lugar, retiraremos todos los accesorios que incorpora: la chaveta del acoplamiento, el tapón de vaciado, el tornillo y la arandela de la pata de apoyo, el depósito de nivel constante, la mirilla de nivel de aceite y el tapón de llenado. Seguidamente, desmontaremos las tapas de los dos rodamientos, retirando también las puntas planas. En las tapas se encuentran encastados los retenes labiales. El eje saldrá hacia atrás, incluyendo el aro interior del primer rodamiento y el segundo rodamiento entero. Para concluir, retiraremos el aro exterior del primer rodamiento. Hasta aquí el desmontaje de la bomba. Procederemos ahora al montaje. Por orden contrario al desmontaje, empezaremos con el soporte de rodamientos. Introducimos el aro exterior del primer rodamiento y colocamos el eje por el lado posterior. Seguidamente montamos las tapas de los rodamientos con las puntas planas. También montamos el resto de los accesorios.
Es necesaria la aplicación de cinta selladora de roscas en el sentido correspondiente para el depósito de nivel constante y el tapón de vaciado. Después de montar el apoyo, podemos acoplar el separador. Para introducir el cierre mecánico en el eje, se recomienda la aplicación de un poco de grasa para que no se pellizque la tórica del eje. Con el cierre mecánico en el eje, podemos ensamblar la caja. Apretamos las tuercas en cruz. Colocaremos la arandela, la chaveta, el rodete y la tuerca del eje y apretaremos haciendo contratuerca. Situaremos la punta plana y ensamblaremos la unidad modular con la voluta. Realizaremos un primer apriete en cruz y un último apriete en serie. Ahora podremos colocar el cierre mecánico en su posición final y apretar las tuercas. Para este caso, en el cual también lo haremos en cruz, no hace falta demasiado par de apriete. Finalmente, apretaremos los prisioneros de la camisa y retiraremos las cotas de montaje.